Intermoda es el primer evento de la industria de la moda de Latinoamérica en ser parte del movimiento global de destinos sostenibles y #Meet4Impact, organizaciones reconocidas a nivel internacional. Esta edición 84 continuamos preparándonos para hacer la exposición sustentable de mayor alcance en el sector moda de América Latina. Nuestra visión es que todos los involucrados estén comprometidos con la estrategia de sustentabilidad y legado. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí en la última conferencia panel que tenemos este día. Para cerrar este segundo día de IM Talks con broche de oro, vamos a pasar a una interesante y muy necesaria conversación entre distintas voces de nuestra industria. Para conducir este panel nos acompaña una profesional con una trayectoria impresionante en sostenibilidad corporativa dentro del sector textil y de la moda. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia desarrollando herramientas y estrategias innovadoras para impulsar al mismo tiempo la rentabilidad y la responsabilidad ambiental de las empresas del sector. Ha asesorado tanto pymes como multinacionales como Inditex, Levi's, Nike y Grupo Rectic, ayudándolas a transformar sus procesos, su operación y su impacto. Es fundadora y directora general de Ethical Fashion Space, la primera agencia de innovación para la sostenibilidad corporativa en México y América Latina. Especializada en el diseño, capacitación, consultoría y evaluación de procesos sostenibles en las industrias de fibras, textil y moda. Además, se desempeña como consejera de responsabilidad social en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y es miembro de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la CONCAMIN. Ha impartido más de 400 conferencias y capacitaciones en foros nacionales e internacionales, incluyendo eventos de ONU Habitat, Intermoda y la Semana de la Sostenibilidad en Inditex Global en España. En 2023 fue invitada especial del gobierno de Pakistán y contratada por Inditex Global para capacitar a líderes de sostenibilidad en 5 continentes. También es autora publicada de la obra colectiva Sustentabilidad Compartida. Recibamos a la moderadora del panel Nuevas Formas de Empleo Sostenible, Trabajo Digno con Impacto Social, Mirela Cart, y nuestras panelistas Carla Del Pino, Valerie Benatar y Daniela Brito. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Qué gran presentación. Ya te iba a decir yo, ya, córtale ahí, córtale. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este gran panel. La verdad es que estamos, pues ahora sí, como dice, con broche de oro, con estas grandes expositoras y panelistas también del tema de la sostenibilidad. Para los que no saben, bueno, pues Ethical Fashion Space, tomen asiento, queridas. Ethical Fashion Space somos, bueno, ya nos leyeron por aquí, una agencia consultora, pero más allá de eso, y parte de lo que nos emociona acá es que desde hace el año pasado, en julio, hicimos una alianza estratégica con Intermoda justo para poder curar los contenidos de sostenibilidad de la feria. ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? Pero más allá siempre sacar el discurso a la práctica. Cuando estas conferencias o estos paneles se quedan justo en lo que suena bonito, lo que parece y que siempre nos dicen a veces en el tema de la sostenibilidad de ya llegaron los hippies, los abrazárboles, los buena onda. No se trata hoy de ser el buena onda, se trata de entender que la sostenibilidad realmente es una práctica rentable que, como siempre lo hemos platicado, ¿no? Involucra sí la parte social, la parte ambiental, pero muy importante como negocios, la parte económica, la parte de gobernanza. Entonces, pues esta dinámica que traemos con Intermoda y poder presentar espacios de diálogo es para invitarles justamente a entender esta sostenibilidad desde la práctica, desde la experiencia, desde el caso de éxito y que ustedes mismos sientan esa cosquillita de que viendo esto, pues ahora también ustedes sean punto de lanza y que ojalá que el día de mañana, la siguiente edición, no seamos nosotros quienes estemos acá, sino ustedes como público compartiendo estas experiencias y pudiendo justamente generar una estrategia, una dinámica y, como siempre digo, una metamorfosis en nuestra industria hacia una industria competitiva, una industria resiliente y una industria económicamente viable. Entonces, pues bienvenidos a este panel. Muchas gracias a mis queridas colegas, amigas panelistas de ahora en este Intermoda número 84. Pues ya platicamos un poco de qué es el tema de la sostenibilidad en esta alianza y nuestro panel pues efectivamente se llama Nuevas Formas de Empleo Sostenible, Trabajo Digno con Impacto Social.
muchos conceptos ahí que justamente vamos a elaborar. Les vamos a pedir que se sientan con esa también libertad de, vamos a hacer un par de dinámicas, algunas conversaciones para que esto no sea solo el chit chat acá de los conceptos, pero que sí se sientan con esa invitación a ir reflexionando para que al final haya pues muchas preguntas. Cuando no hay preguntas o nos da miedo también preguntar, o a veces es el proceso de reflexión pues está ahí medio atorado. Entonces siéntanse con esa libertad y pues bienvenidas nuevamente Valerie, Carla, Dani. Me gustaría que ustedes se presenten. Siempre siento que no hay mejor presentación a veces que la de uno mismo, con esa claridad para poder empezar pues esta dinámica de preguntas. Valerie. Gracias. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? ¿Escuchan ¿Sí? todos bien? Sí. Eso. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo con estas increíbles mujeres. Y yo soy Valerie Benatar, soy una de las fundadoras de Básicos de México, que somos una empresa que busca hacer una alternativa a un consumo y producción más responsable en el mundo de la moda. Ya les platicaremos un poquito más. Y bueno, yo tengo más de 15 años trabajando en proyectos de impacto social, en muchas organizaciones de la sociedad civil y pues ahora como emprendedora desde hace 7 años en Básicos. Hola, muchas gracias Mir por la introducción. Mi nombre es Carla del Pino. Yo recientemente cambié de rol, ahora soy Activity Commercial Leader en IKEA y ya llevo en la empresa un poco más de 4 años y desde hace 3 años que empezamos con proyectos de impacto social y ambiental dentro de IKEA, pero de una forma local. En IKEA nos importa mucho la responsabilidad social y ambiental y justamente queríamos hacer algo con impacto aquí en México, que impactara no solo a emprendedores sociales, sino también a comunidades. Y ya llevamos varios proyectos con Básicos de México desde el 2023 y a la fecha seguimos creciendo en esta alianza que ya se volvió también un socio comercial clave para IKEA. Y pues bueno, de mi carrera profesional estudié administración de empresas y he estado en el área comercial por más de 10 años y pues feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Primero que nada, ¿se escucha? Sí. Gracias Mir por la invitación. Muchas gracias Intermoda por siempre abrirnos las puertas tan cálidamente. Mi nombre es Daniela Brito. Yo tengo el placer de encargarme de todo lo relacionado a sustentabilidad y responsabilidad social corporativa para IKEA en México. Creo que me gusta pensar que es como una especie de Robin Hood, ¿no? Poder llegar a impactar cuando pasar de lo macro, de una industria, de una empresa y poder crear un impacto benéfico en nuestra sociedad. Básicamente es llevar la transversalidad de las operaciones de la empresa. Yo estudié y me dediqué al diseño, pero bueno, la vida da mil vueltas. Me empezó a gustar la sostenibilidad y heme aquí. Entonces, nada, encantada, mucho gusto. Muchas gracias, Dani. Pues justo partiendo entonces de esta dinámica de emprendimiento, que bueno, ya ser emprendedor hoy en día después de 7 años es además una labor titánica. ¿Quién de acá es todavía en nivel emprendedor o alguna empresa de menos de 3 años? De menos de 3 años, ya de más de 5, ¿quién ya superó ahí? ¿De 5? ¿10? Ahí vamos. ¿Y los demás a qué se dedican? Tenemos diseñadores, tenemos comercializadores. ¿Cuántos diseñadores hay? Distribuidores, estudiantes, académicos. Bueno, ahí está más o menos, ahí vamos en el margen. Pues bueno, justo la intención entonces es que partiendo también de este público vamos aterrizando ciertos temas que para ustedes seguro va a ser muy interesante y partíamos de por qué decidimos en esta charla no hablar solo del tema ambiental, porque cargamos siempre el tema de la sostenibilidad al impacto ambiental, a justamente la huella de carbono, al tema hídrico, pero se nos olvida a veces un componente muy importante que es el tejido social, cómo realmente nuestras empresas y finalmente pues todo este sistema es humano y cómo llegamos a una sostenibilidad social y hablar justamente hoy del empleo digno. ¿Qué significa el empleo digno? ¿Qué significa esto en la construcción
de nuevas empresas o de empresas que están en transformación. Entonces, un poco pues la idea del panel es no dejarlo en la narrativa, sino justamente entender cómo lo llevamos al modelo operativo. Y hay un caso pues muy concreto que es esta última colaboración que han hecho entre Básicos de México e IKEA, que hay gran historia, como lo mencionabas justamente, Carla, pero me gustaría entonces empezar con una pregunta clave entre el trabajo digno, este empleo digno, que es ¿qué cambió, qué consideran que cambió en 2026 para que el empleo digno hoy sea un componente o una oportunidad estratégica dentro de la moda o el retail? ¿Qué hay de evolución entre los últimos años, desde al menos igual, Valerie, que empezaste hace 7 años? ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo hoy este componente 2025-2026 es estratégico? ¿Y por qué para IKEA es un componente básico para una colaboración como lo que se ha logrado con Básicos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, quizá yo puedo compartir desde lo macro, ¿no? Partir de lo macro a lo micro. Para IKEA no es que sea 2026 y ya nos abrimos los ojos a crear empleos dignos, ¿no? Crear un empleo digno es no negociable para IKEA, ¿no? Todos tienen que tener un empleo digno, ya quizá habrá que partir de la definición de qué es un empleo digno, pero entonces es desde ese punto que nos crea la lógica de que no solo hay que partir de quiénes son las figuras que están operando las tiendas, sino a nuestros proveedores. Desde lo macro, bueno, claramente los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Nosotros particularmente tenemos códigos de conducta. Hay un código de conducta global que se llama iWay, que es como lo hace la manera IKEA con nuestros proveedores a terceros. Este código de conducta es desde el proveedor más grande hasta el proveedor más chico, tiene que cumplir con esta serie de requerimientos. Hay además códigos de conducta por franquicias. Hay uno que se llama iConduct, que es cómo nos conducimos, ¿no? Entonces, estas normativas internas que están desde la médula de la empresa forman parte de cómo es que entendemos que tendría que ser la trazabilidad en el empleo desde la perspectiva de IKEA. Nada más ahí complementando un poco lo que Dani dijo, en IKEA nos regimos por valores. Uno de nuestros valores principales y por los cuales me encanta ser parte de IKEA es el cuidado de las personas y el planeta. Dentro de esto engloba, como bien Mir dijo, la parte ambiental, pero también la parte de las personas es aún más relevante. Nosotros desde la estrategia de sustentabilidad tenemos 3 pilares y uno de los pilares es justo e igual. Esta parte de la estrategia es ciertamente incluir dentro de nuestra cadena de valor a proveedores que puedan contribuir ya sea a un impacto menor o grande o global o local. Entonces, nosotros sabíamos que en México teníamos que dejar una huella. Somos una marca pues reciente en México, no llevamos más de 5 años en el mercado y queríamos realmente ponernos la meta y el objetivo de crear impacto social y ambiental, pero en las comunidades de México. De parte global, tenemos algunas colecciones que son globales, donde trabajamos con diferentes artesanos de diferentes partes del mundo, Tailandia, Vietnam, etcétera, y estas las vendemos a nivel global. Y nosotros también en México sabíamos que teníamos la oportunidad de crear una alianza con un emprendedor social en México. Y aquí un poquito hablando de esto de cómo, por qué a IKEA le importa. Todo también, como saben, viene desde una estrategia comercial, nosotros queremos que IKEA sea parte de las familias mexicanas, de los hogares en México, y cómo conectamos con todos los mexicanos. Y sabíamos, por ejemplo, que en la gama de IKEA pues no existen los tortilleros, ¿no? Son productos totalmente mexicanos, o sea, los usamos nosotros todos los días y era algo que no podíamos producir a nivel global.
Y teníamos esa necesidad de negocio, de crear un producto para los mexicanos y conectar con los mexicanos, ya que éramos una marca nueva en el país. Y pues ahora necesitábamos el socio comercial que lo podía hacer posible. Y nosotros en IKEA tenemos un programa que se llama Mexico Accelerator Program, donde cada año tenemos diferentes emprendedores sociales que participan, y nosotros a través de asesorías logramos que como que mejoren o su impacto sea escalable. Por medio de estas asesorías, pues, y en los eventos conocimos a Básicos de México y sabíamos que ellas podían hacer realidad el sueño de tener un tortillero en IKEA. Y así fue, y así fue como empezó en 2023 esta colaboración. Empezó con Max. Max significa maíz en sueco. Y los tortilleros ya llevan vendiéndose, ya son parte de nuestros proveedores pues fijos. Hemos estado renovando los contratos y año con año hemos hecho una colaboración distinta dependiendo también de las necesidades. Ya al ratito les cuento un poco más para no spoilearles, pero pues de mi parte eso podría agregar. Creo que, y digo, para pasar ahora sí contigo, Valerie, lo interesante es que desde ustedes, desde la parte de México, fue el poder identificar una necesidad y un producto que no estaba dentro del portafolio de productos generales, y fue de, bueno, como algo desde global, y eso lo he visto en varias asesorías con varias marcas, nos ha pasado con el caso de Inditex, particularmente con el caso de Zara, de cómo aterrizan también el trabajo con ciertos proyectos que se pueden implementar en el caso de México, ¿no? Sabemos siempre las limitantes a veces entre global y qué te permite el nivel de autonomía que puede llegar a haber, pero justo esta exploración y esta necesidad y la importancia de analizar tu mercado, el descubrir estos productos que en tu gama pues no hubieras tenido nunca el tortillero. Entonces, desde ese descubrimiento, desde esa necesidad, ¿cómo entonces, Valerie, cuando descubren o se descubren y se encuentran y hay magia, particularmente cómo decides o cómo se ve desde Básicos de México hace pues dos añitos y medio, decir, bueno, a ver, ahora tengo la capacidad operativa para entrar? Hubo un tema de fricción que sí suele suceder tal vez híjole, ¿cómo le entro a la marca grandota y a la empresa y qué onda con la capacidad operativa? Y en el caso de ustedes, que tal cual, que me gustaría que sí expliques lo que significa para Básicos de México el concepto de la maquila justa. ¿Qué es la maquila justa? ¿De dónde parte y cómo entonces eso conecta para poder ofrecer un producto, escalarlo y poder ser partícipe de la red de proveeduría de una empresa como IKEA? Claro. Sí, nosotras cuando empezamos Básicos, lo empezamos porque sentíamos que hacía falta una alternativa de ropa para todos los días que te garantizara un pago justo a quien hace la ropa. ¿Y cómo hacemos esto? Trabajamos con pequeños talleres familiares en donde cortamos los intermediarios y juntos definimos qué es un pago justo. Digo, muchos aquí estamos en esta industria y sabemos que pues la explotación a las personas que fabrican los productos es muy grande, y eso fue lo que quisimos hacer distinto en Básicos. Entonces, actualmente trabajamos con 10 talleres familiares y en este proceso también trabajamos con telas nacionales o latinoamericanas, reciclamos nuestro desperdicio. O sea, siendo muy pequeñas era muy difícil imaginar cómo haríamos esto, pero ha sido como poco a poco ir dando los pasos que nos llevan a crecer y poder tomar mejores decisiones. Nos gusta decir que siempre estamos aprendiendo, tratando de hacerlo mejor y haciéndolo mejor según nuestras capacidades y conforme vamos creciendo. Y pues en este camino, como decía Carla, nos encontramos este proyecto, este programa más bien que tiene IKEA para emprendedores sociales. Y bueno, y ahí empezamos. Y empezó como una conversación que se veía lejana y compleja, ¿no? Como alguien tan chiquito como nosotras, que aparte somos una empresa de puras mujeres prácticamente, vamos a poder atender la demanda y lo que necesita una empresa como IKEA. Y creo que ahí pasa algo que, o sea, en lo que Carla y Dani juegan un rol importantísimo, que es gente, se les llama intraemprendedores, que son estas personas dentro de las empresas que generan el espacio para que pase esto, ¿no?
y que hay flexibilidad, porque de repente entras con estas grandes empresas y te dicen, bueno, pues si tus mínimos no son estos, si tus precios no son estos, no podemos trabajar. Y ellos tuvieron la voluntad de decir cómo sí hacemos que esto suceda, ¿no? Y así fue como trabajando con ellas de cerca, con todo el equipo, fuimos entendiendo, bueno, la necesidad es el tortillero, cómo lo hacemos de tela de menor impacto ambiental, que se produzca todo en México y bajo estos lineamientos de trabajo digno, ¿no? Nosotras también tenemos un esquema mucho más horizontal en cómo trabajamos con los talleres son autónomos, ellos deciden también cuándo descansan, cuánto tiempo quieren trabajar y eso también ha sido un aprendizaje y el crear relaciones también de largo plazo. Y pues bueno, así para nosotras jamás nos los hubiéramos imaginado, pero así fue como empezamos a trabajar con IKEA e IKEA ha tenido la paciencia y las ganas de ir creciendo con nosotras y de permitirnos crecer. Entonces lo que empezó con una producción mucho más pequeña, 3 años después, pues hoy hacemos más de 30 productos para IKEA, ¿no? Diversos, unos más fuertes, unos nuevos, y hemos podido diseñar otras colecciones que también ya les vamos a platicar, que pues ha sido un camino increíble, del que nos sentimos muy afortunados. Oye, mencionas justo 2 puntos, así que me gustaría salirme un poco del formato de la agenda, y lo platicábamos antes de subirnos al panel, ¿no? A veces este tema con ya empresas de mayor volumen, con empresas mucho más grandes y también desde el lado de la confección, de los pequeños talleres, pareciera que cuando entramos a esta dinámica todo está escrito sobre piedra, no es como, no, es que no se puede mover un sistema de pagos, los mínimos de volumen son estos, y entonces tenemos estas complejidades de que justo parece que todo estuviera escrito en piedra y se nos olvida que finalmente somos un tejido social que es un sistema humano, que todo el tiempo estamos en evolución, y a mí siempre me gusta mencionar este punto, ¿no? Es lo mismo que con la sostenibilidad, a veces seguimos recayendo en estos conceptos muy básicos de la sostenibilidad cuando todo el tiempo está en evolución. ¿Por qué? Porque evolucionamos constantemente. Entonces, esta dinámica de las grandes empresas en donde ustedes aceptaron y decir, bueno, no hay no tenemos este volumen, o Básicos no tiene este volumen hoy, pero le bajamos, o platicábamos justamente también de cómo era de, bueno, pues a veces en vez de tener estos sistemas de pago a 60, 90, 120 días, no se puede en esta ocasión porque no es un proveedor gigantesco y hay que ajustar los niveles. Entonces, claro que hay esa posibilidad de poder ajustar cuando hay la voluntad, cuando hay el interés, cuando hay la necesidad de crecer en un entorno, en este caso nacional, siendo una empresa extranjera, ¿no? Y en el caso de contigo, Valerie, justamente también perderle el miedo a producimos de esta manera, y algo que mencionabas con el tema del trabajo con estos 10 talleres familiares. Ellos deciden cuándo descansan, ellos deciden cuánto producen, porque creo que parte también de esta realidad de entender quiénes son estos talleres familiares con los que tú trabajas, que normalmente son personas en vulnerabilidad social. Ahorita hablaremos de este tema de esta colección, pero ahí cambia entonces la dinámica que tan fuerte además estamos en nuestro sector de se nos está acabando el oficio, porque hoy los jóvenes no se quieren dedicar a la confección, nadie quiere ser cortador, nadie quiere ser costurera, y estamos en el reto y en el riesgo también de qué va a pasar el día que justamente estas familias o estos todavía esquemas laborales se nos acaben. ¿Dónde va a quedar el trabajo de la confección, el oficio? Entonces, creo que uno de los valores también que tú rescatas con Básicos de México, pues es el poder también capacitar, entender las limitantes de una comunidad o de una sociedad en vulnerabilidad, y a partir de ahí cómo crecer y escalar, y entonces sí proveer también este empleo digno, dar un sustento a estas comunidades que normalmente no tienen esa posibilidad a veces de emplearse porque son madres solteras, porque son migrantes, porque hay riesgos bastante complejos. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría un poquito tal vez que dieras este enfoque de lo que decíamos, ¿qué es la maquila justa? ¿Con quiénes trabajas? ¿Qué son estos grupos de vulnerabilidad y cómo ha sido crecer con los retos de este tipo de limitantes y de este enfoque diferente de sus tiempos con los tiempos que requiere pues una marca en los términos de producción? Sí, sin duda ha sido un camino complejo, pero a la vez menos complejo de lo que suena. O sea, creo que en Básicos nos hemos dado cuenta que
todo se puede siempre y cuando una parte importante para nosotras ha sido tratar de comunicarle al consumidor por qué las cosas no cuestan 10 pesos, ¿no? Porque una prenda tiene experiencia, tiene mucho trabajo humano detrás, requiere tiempo. Entonces, una parte de comunicar todo ese proceso ha sido clave. Cuando la gente entra a nuestras tiendas y no sabe, justo les decimos a las vendedoras, ¿no? Explícales por qué esta es una camiseta de 460 pesos en vez de una de 100, ¿no? Y eso está en el pago a las personas. O sea, me acuerdo uno de los primeros talleres con los que llegamos nos contaron que a ellos les pagaban $1 por camiseta confeccionada, ¿no? Que es una locura, ¿no? Y nosotras con ellos, ¿y cómo definimos lo que es justo? Porque lo que es justo para mí no es lo mismo que para ti. Entonces, más bien, tomando tiempos de cuánto se tardan en hacer cada producto, comparándolo con el salario mínimo, era bueno, esta pieza no puede costar menos de esto porque tú te tardas X tiempo, y bueno, ya en básicos buscamos pagar 30 a 50% más que el salario mínimo, ¿no? Entonces eso también cambia toda la dinámica de trabajo, porque al final es gente que empieza a sentirse mucho más contenta porque el trabajo le da posibilidades. También, pues, que es un trabajo digno, no vivir al día, ¿no? Tener la posibilidad de tener tu pequeño taller o emprendimiento y poder ahorrar. Y eso ha sido algo muy lindo que nos ha pasado, que hemos visto con talleres que hemos trabajado, que ahora se han podido construir otra parte de la casa, uno se construyó una casa nueva, por ejemplo, con las que empezamos a hacer tortilleros, nos pidieron que las ayudáramos a comprar unas máquinas nuevas porque querían crecer su propio taller, ¿no? Y por ejemplo, Ángeles, que fue quien empezó a hacer los tortilleros, diseñó como un pie, o sea, al pie de la máquina le puso un amarre aquí y un no sé qué, que hacía mucho más eficiente hacer el tortillero, entonces lo enseñó a los demás. Entonces es esa cercanía y como ese trato mucho más humano que para nosotras representa lo mínimo del trabajo digno. Y en básicos nos gusta decir que somos muy flexibles, queremos siempre lograr que todo se pueda hacer, lo que no se puede hacer es pagar menos para llegar a, o sea, no, si cualquier cliente necesitamos que esto cueste menos, no se puede pagar menos. Y eso hace que no seamos tan competitivas en muchos espacios, pero sí hemos encontrado y seguimos encontrando, creemos que la moda es como algo muy fácil en que la gente puede tomar mejores decisiones y decisiones más responsables y que te hagan sentir mejor. Y pues hemos encontrado que hay mucha más gente allá afuera que le importa y que se interesa. Entonces, pues, eso, trabajamos con estos pequeños talleres que su mayoría están en el Estado de México, en zonas como Chimalhuacán, pues que son zonas, sí, de mucha vulnerabilidad, de falta de servicios, entonces, pues sí, el llegar y cambiar este tema de cómo pagamos y trabajamos, pues representa un cambio significativo en la vida de quien trabaja con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que yo desde que descubrí Básicos de México y empezamos también a entender y debatíamos mucho el tema de la maquila justa, ¿no? Era el proceso de maquila, hablar de sweatshops, hablar de salario mínimo, de qué era el salario mínimo y digno, era siempre una conversación que teníamos y que hoy pues esto se lleve a que hoy tienes la capacidad de dar más empleo, que tienes la capacidad de que estas personas y estas comunidades tengan un sustento justo, digno y que lo puedan conversar. Creo que es pues el éxito de muchas empresas que hoy en día seguimos trabajando y entendiendo la vulnerabilidad de nuestro sector, pero que a veces pasa híjole, pero o soy competitivo o desaparezco en el inter de que quiero pagar mayores sueldos, y pensando también en cómo están las regulaciones actuales, la subida del salario mínimo, la jornada laboral. Entonces hay muchos retos adicionales que empiezan a repercutir, pero al final pues justamente esto, ¿no? Ahora regresando un poquito a IKEA, este no es un proyecto aislado, no es algo que haya sido como, ay, se nos ocurrió porque el tortillero era necesario. Hay otro tipo de proyectos en IKEA que han tenido cabida porque justamente también tienen esta visión del apoyo al emprendimiento, de la parte social, que no todo tiene que ver con la rentabilidad y que es parte del modelo de negocio de la empresa. ¿Cómo se ve o cómo ha sido ahora para ustedes trabajando en esta empresa
entender y aprender este modelo de negocio y priorizar y darle cabida justamente a este tipo de proyectos? ¿Cómo se ve desde la sostenibilidad y cómo se ve, Carla? Creo que el punto importantísimo también es cómo se ve desde lo comercial, cómo se hace rentable, cómo este cambio de los formatos de pago, de decir, pues ya no es a 120 días y hay que dar un anticipo, comercialmente, ¿cómo es esta transformación de una empresa de este tamaño y no tener proyectos aislados, sino que sea parte del core? Y creo que eso fueron los retos más grandes, porque justamente empezó con una colección en el 2023 hecho por Manos Mexicanas para ti. Y también teníamos que aprender sobre la marcha porque era el primer proyecto que hacíamos local. Y la verdad es que de todos los productos, algunos realmente no funcionaron, otros sí, muy exitosos. Y ahí teníamos que el reto de ahora cómo seguimos. Ya tenemos la responsabilidad de estas maquilas que invertimos en estas máquinas. La verdad es que tuvimos la oportunidad de ir a los talleres porque nos interesaba conocer la forma en que desarrollan el producto. En IKEA tenemos un diseño democrático, son 5 dimensiones y realmente para que un producto se venda en IKEA tiene que cumplir con estas 5 dimensiones. Y a lo largo del proceso y ver y vivir cómo Ángeles diseñó esta nueva técnica para ser más eficiente y demás, para nosotros fue, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Etcétera. Porque obviamente también algo que sucedió, que nos adaptamos muy, muy bien, la comunicación también fue muy, muy clave. Como dice Dani, también tenemos unos procesos que nos ayudan mucho a transparentar, pues, como todo lo de básicos, y ellas están certificadas en empresas B, entonces eso facilitó muchísimo y logramos sacar una colección en 4 meses. Pero cómo hacer o lograr esta colaboración a largo plazo era el reto. Pues ya no podemos seguir haciendo tortilleros, ni modo que hagamos tortilleros de todos los colores, tampoco es pues algo que va a durar a largo plazo. Entonces, el segundo año, la necesidad de negocio cambió. En IKEA tenemos productos, no sé si conozcan la marca, pero normalmente tenemos productos que se complementan. Tú compras la estructura y luego tú escoges la funda del sofá. Y puedes irla cambiando en vez de cambiar el sofá completamente. Pero pues muchas veces cuando importamos los productos nos llegan más fundas que estructuras. Entonces, ¿qué hacemos con las fundas? Porque al final es una funda de un textil súper duradero, porque nuestros sillones tienen 10 años de garantía. Decíamos, ¿qué vamos a hacer con todo ese textil? No lo podemos desperdiciar. Entonces, otra vez, básicos, ¿qué podemos hacer? Y entonces hicimos un brainstorming con el equipo de ventas, qué funciones no hay ahorita en IKEA México que podamos ofrecer, que podamos utilizar estas telas, y juntos desarrollamos una segunda colección que se llama Aterstala y utilizamos todos estos desperdicios textiles y les dimos una segunda vida, y ahora también los vendemos en IKEA. Y son productos totalmente diferentes, son cosmetiqueras, mochilas, cosas completamente diferentes, banana bags que no vendemos, tampoco vendíamos. Y de esa forma, el segundo año tuvimos esta colaboración, igual partiendo de una necesidad de algo circular, una segunda vida y seguir con impacto, porque al final ya no nada más tenían que buscar el expertise de hacer tortilleros. Ahora tenían que buscar otra maquila que se especializara en mochilas, cierres, o sea, otros productos. Otros productos y otros tecnicismos. Y aquí también fuimos incorporando incluso más maquilas. Oye, por ahí justo mencionas algo que no sé si lo están pensando igual que yo, que es como, siempre cuando hablamos de estos temas, es que esto tiene que salir de voluntad. O sea, entonces esto fue un poco también que desde el componente social de quien trabaja en IKEA,
ustedes realmente traen un tema del ADN de queremos colaborar, porque pudo haber sido muy fácil de, ay, pues Básicos de México, gracias por tus tortilleros y ya seguimos con lo que seguimos, y pues que es más sencillo, pues mejor tiro o voy a la destrucción fiscal de los productos de estas fundas que pues si ahora me sobran ya gracias bye, sino realmente entonces hay un ejercicio de voluntad de querer analizar qué es lo que tenemos, cómo se reutiliza y qué sí podemos transformar en vez de tomar las soluciones fáciles que suele haber en las grandes empresas, ¿no? De, pues mejor lo dono, y ya que se hagan bola, que al final eso es como trasladar el problema y que alguien se encargue de él y que vea cómo le hace, o en su caso, que es terriblísimo, el tema pues de la destrucción, de pues ya mejor, si no lo doné, lo destruyo y es más fácil para nosotros. Realmente hay un ejercicio de análisis de lo que está sucediendo, que creo que ahí pues Dani, tú eres ese componente que siempre entonces estás buscando cómo generar estas transformaciones dentro de la empresa. Les quiero dar un poco de contexto porque Valerie dijo un punto bien importante y también Carlita. Carlita decía del México Acceleration Program. Contexto, es un programa de IKEA Social Entrepreneurship. IKEA Social Entrepreneurship es el brazo de la Fundación Global de IKEA que se especializa en desarrollar y crear programas de impacto social alrededor de todo el mundo. Entonces, esto quiere decir que desde Global hay una dirección muy puntual de que entendemos de que solo mediante la colaboración con emprendimientos que tienen algún enfoque social o medioambiental es posible nuestra visión, que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, porque tiene que tener estos tres componentes, que sea tener un impacto ambiental bajo o regresar estos valores que tomamos de la naturaleza, tener un impacto positivo en la sociedad y el factor económico. Entonces, eso es muy puntual porque no es voluntad, ¿no? No nos despertamos un día y dijimos, hoy andamos bien de una voluntad tremenda para trabajar con ellos. Es que se desarrollan intraemprendedores, ¿no? Que somos estas personas que estamos dentro de la organización, que vemos un reto y en ese reto vemos una oportunidad. Entonces, creo que esto es un factor bien importante porque al estar dentro de la génesis desde lo global, se aterriza a lo local. Y a ver, esto no quiere decir que por el hecho de crear o de que un intraemprendedor va a hacer forzosamente una colaboración con una empresa social. Esto quiere decir que tu colaborador del piso de ventas tiene ese mindset, tiene ese chip de encontrar soluciones diferentes donde puede haber solo un problema, ¿no? Entonces creo que eso es un valor agregado para las grandes empresas, el que pues nada, venga este sentimiento de intraemprendedor, y eso pues ha permeado toda la cadena de valor. Después platicaban sobre ángeles. En IKEA pues claramente nos gusta cerrar el loop, ¿no? Cerrar el ciclo. Para nosotros, nuestras métricas de impacto se dividen en tres: conectar, impactar y transformar. A lo que queremos es llegar a transformar vidas. ¿Cómo lo hicimos? Pues por medio de esto. Claramente estas métricas de impacto están orientadas en un primer inicio a nuestros programas de impacto social. Cada una de las tiendas tiene que tener un programa, un partner, una ONG, muchas veces con las que desarrollamos programas de impacto social. Pero qué mejor aún si lo hacemos rentable, o qué mejor aún si este impacto no viene del asistencialismo. Entonces, la sinergia con Básicos de México creó una cosa como inversa, que sería, fuimos a hacer un voluntariado en Puebla a remodelar la Casa de Ángeles, ¿no? Entonces, esto creó una sinergia en los colaboradores. Es más, hoy que estoy en Puebla, hoy que fui, en Guadalajara, hoy que fui a Recovery es como nuestra área de sustentable, ya vayan a la tienda para que no se los cuente yo. Había como algo tejido de un material natural, ¿no? Creo que era jacinto. Y le pregunté a la chica de Recovery, oye, ¿qué es? Yo no lo había visto. Y me dice, creo que es de manos mexicanas. Y no era eso, era un producto de IKEA global. Pero entonces nuestros propios colaboradores ya tienen la percepción de que este tipo de artículos
es nuestro, es hecho de manos mexicanas. Entonces, creo que eso va como en el dip, ¿no? Entonces, nada, solo retomar que de lo que fue algo comercial en un inicio, que fue la colaboración con Básicos de México, terminó hasta que nuestros colaboradores fueran a hacer un día de voluntariado a cambiar la casa de quien cose nuestros productos. Y eso me recuerda justo, tuvimos hace ratito a las 4 una charla también, que no sé si anda por aquí, Fátima Álvarez de Someone, sí, ahí atrás. Justo, Fátima, decías tú en tu charla que cuando hay un modelo de negocio con impacto social, esto viene en el ADN, no es un tema justo de que cuando hay impacto social está peleado con la parte comercial, no se trata de cuando estás bien, ay, pues donamos el 10% de tal a una causa, pero cuando hay contingencia donamos solo en 1%, pero cuando la contingencia es más grande, entonces ya ni donamos y nada más hacemos comunicación, pero cuando está en el ADN, esto es algo realmente que te comprometes en hacer y creo que esta parte que ustedes mencionan sobre el ADN de IKEA y que lo vemos a veces en nuestras empresas y que parece a veces tan complejo decir, es que cómo voy a cambiar un proceso. Lo hemos hecho así 40 años, lo hemos hecho así 20 años, lo hemos hecho así 7 años y no se puede. Es que al final todo se puede, uno, con un poco de entre los códigos de conducta, los procesos de entender que esto sí puede ser una realidad de la cotidianidad de una empresa tan chiquita como es Básicos de México y que ha encontrado la rentabilidad, el crecimiento y se ha sostenido por 7 años, pero que también se ve a escala en una empresa del tamaño de IKEA y que a través de esa, un poco la regulación, es voluntario por esa fuerza, los procesos cambian y se puede llegar a estas dinámicas. Entonces, yo les preguntaría justo en esta parte que tiene que ver ya con la escalabilidad y algo que llamaríamos, ya no nuevo, pero todavía se usa esa palabra de nuevos liderazgos. ¿Qué tendría que pasar para que este tipo de empleo con impacto sea un estándar de industria que puedan ustedes hoy compartir a quienes estamos acá, que bueno, hay desde académicos, estudiantes, marcas pequeñas, los que no sabemos qué hacen, pero que sabemos que se van a llevar una semillita para compartir? ¿Qué tendría que pasar para que este tipo de empleo con impacto sea un estándar de la industria y al final también pueda ser proyecto de lanza para más proyectos similares? ¿Qué podrías tú compartir, Valeria, desde tu trinchera? Pues para mí tiene que ver mucho como con un cambio de paradigma o de mentalidad, que el tema de impacto está solo en las fundaciones, en las organizaciones de la sociedad civil o como tú dices, ¿no? La empresa pues dona un poco de lo que le sobra a una fundación, ¿no? ¿Cómo entendemos pues mucho más allá como la distribución del bienestar, la distribución de la riqueza y cómo entendemos que podemos tener modelos de negocio en el que todos nos beneficiemos mucho más equitativamente, ¿no? Y que siga siendo negocio, como que también es esa idea, ¿no? Si es sustentable o si tal no va a ser rentable, o sea, hay sus retos, pero puede ser y nosotras como que es una parte importantísima de lo que hacemos, que creemos que las empresas tienen que ser mejores espacios para todos los trabajadores, desde los que están hasta abajo hasta ya más arriba, ¿no? Entonces creo que es como un cambio de cómo entendemos cómo se tiene que ver una empresa y sí, esta parte del beneficio colectivo que puedes generar, porque también obviamente, y dejar de pensar que esto es solo porque somos buena onda y queremos hacer las cosas mejor o buena onda, es como, esto es económicamente viable, tienes trabajadores que trabajan mucho mejor, con mucho más compromiso, que puedes capacitar, que tienes relaciones a largo plazo, ¿no? O esto que hicimos con IKEA, también para IKEA ha sido algo rentable, ¿no? O sea, el reusar tela que se iba a tirar y volverla a incorporar a su cadena como un producto nuevo que se vuelve a vender, o en vez de tener que importarlo desde Asia, ahora que hay muchos más aranceles, pues se está haciendo aquí local. Entonces hay como muchas maneras de entender esto como un negocio y no solo beneficencia, ¿no? Como que para mí ese es un paradigma que tiene que cambiar y también creo que como consumidores también exigirle a las empresas, porque al final nuestro poder de compra tiene, nuestro dinero tiene un poder
y pues eso también va a hacer que las empresas se sientan obligadas a cambiar y a mejorar sus prácticas. Muchas gracias. Carla. De parte de IKEA, yo diría que al ser un corporativo tan grande, tenemos la responsabilidad de que a través de nosotros, emprendedores sociales, escalar su impacto. Entonces, gracias a esta colaboración, a que también nos pudimos adaptar y todo, ya de empezar con ¿cuántos talleres? Ahorita tenemos 10, y que es algo sustentable, que como dice Valeria, es un modelo rentable, y que al final es un producto que va a conectar con los mexicanos en sus hogares, y esa es como nuestra meta máxima. Entonces, creo que nos ayuda a ser un corporativo para dentro de, o sea, dar este granito de arena, un poquito en una, tal vez en un, aparte del impacto que ellas están haciendo independientemente, anclarse de nosotros para que sea aún más grande. Creo que desde el lado de las grandes empresas regresaría a este punto de crear esta cultura organizacional de intraemprendedores y dejar de pensar como empresa de, uy, va a ser dificilísimo, ¿no? ¿De dónde salgo a alguien con la camiseta puesta que quiera? Bueno, es que hay que pensarlo desde el lado que esto trae grandes ventajas, ¿no? Trae sentido de pertenencia para quienes estamos ahí, trae una lógica de decir, yo este mueble lo muevo o yo este artículo lo muevo, pero me hace mucha lógica que se produzca localmente y venga, esto yo creo que de este lado de la industria tendría que ser ese cambio de paradigma para poder tener mayor apertura y a la vez, digamos, pensando desde el otro lado de la industria, creo que cada vez es más común ver modelos de negocio, como decía Valerie, más horizontales, desde la cadena de valor, desde la cadena de producción, pero también desde la gobernanza, ¿no? Cada vez es más común ver cooperativas, por ejemplo, a ver empresas, porque en este mapa geopolítico tan complicado a veces entendemos, o se empieza a entender cada vez más que solo mediante la cooperación, solo mediante la horizontalidad, es más posible crear y reforzar estos ecosistemas de impacto que a veces las empresas nos dedicamos a lo que sabemos hacer, obviamente, ¿no? Nosotros vendemos muebles y albóndigas. Yo no me dedico a medir impacto social. Por eso me alío con personas que lo saben hacer, porque lo que no se mide no se conoce. Entonces, yo quiero tener este impacto, me alío contigo, que tú sabes cómo hacerlo y entonces es lograble. Muchas gracias, Dani. Pues yo creo que, creo que nos voy a ventanear en la conversación de la mañana en el desayuno. Comentábamos un poco del tema del crecimiento y para ir cerrando la conversación, de que a veces pensamos que crecer todo es volumen. Siempre trabajamos en el margen y en el marco de las empresas de es más barato si me compras más, si haces más volumen. Y decías tú en la mañana, es que yo no quiero crecer más, o sea, ya hablamos incluso con inversionistas y o sea, nos queremos mantener hoy en este margen porque estamos bien, todos colaboramos bien, hay utilidad, hay estas ganancias y es recordar un poco que dentro del margen de la sostenibilidad hay dos puntos diferenciales, ¿no? El crecimiento y el desarrollo. Cuando hablamos de crecimientos, todo es cuantitativo y el crecimiento y el volumen. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de lo cualitativo. ¿Cómo desarrollas primero o ahora que ya lo identificaste cualitativamente la empresa, los valores, los códigos de conducta, proyectos de impacto social, algunas otras necesidades que no tienen que ver con necesariamente el volumen, la horizontalidad y que eso te permita que justamente el modelo de negocio sea mucho más rico, que tengas la oportunidad de conectar con diversos nichos de mercado y que al final una vez que a veces desarrollas, creces. Haces una pausa, puedes desarrollar un poco más y creces, pero esto no es este crecimiento acelerado que se nos ha vendido en esta dinámica de que todo es rápido, produce, consume, desecha, que es lo que nos ha llevado pues a esta crisis socioambiental. Entonces, pues creo que se nos acaba el tiempo, a mí me encanta platicar de estos temas, pero me gustaría justo pues ya nada más concluir un poco, si tenemos 30 segundos aprovechando que es el último panel y entonces no hay nadie más que se vaya a subir al foro, que nos compartan muy brevemente cómo esto ha cambiado, así de que en 2 minutos,
¿Cómo esto que hacen hoy que trasciende lo profesional, qué les deja en lo personal y que puedan compartir a nuestro foro y que sea más allá de invitarlos a que sí se puede porque nada está escrito sobre piedra? ¿Cómo ha transformado a Valerie, a Carla y a Daniela este tipo de proyectos? Pues de muchas maneras, sin duda, pero le da un montón de sentido a mi vida, al trabajo que hago. Sí he crecido y aprendido cosas que jamás me hubiera imaginado, y justo yo trabajé mucho en fundaciones y como de ese lado, y el poder ver hoy que podemos tener impacto, podemos crear conciencia, podemos sí, sumar a otras personas y vidas desde la parte empresarial, pues también me ha cambiado mucho como mi idea de sí se puede y tenemos que hacerlo más, ¿no? Y creo que somos pues estas pequeñas y grandes empresas que estamos buscando hacer las cosas mejor para todos, pues que somos, sí, como un estandarte importante de lograr hacer cambios. Híjole, y para mí sí, pues empezar este tipo de colaboraciones, porque ya tenemos varios también emprendedores sociales, también he trabajado con, como dice Dani, IKEA Social Entrepreneurship es un mundo, y también he tenido la oportunidad de trabajar con otros emprendedores sociales de diferentes formas, y a mí sí me ha cambiado mucho la forma de pensar, y las ganas de que sé que estoy en una posición clave donde sí puedo tomar esas decisiones, y que si lo hacemos y lo llevamos a cabo, sí va a impactar, ¿no? Sí va a tener un impacto. Y yo sí vi pues la vida de Ángeles, por ejemplo, cómo cambió, y para mí, a mí me cambió, ¿no? Entonces, eso. Gracias. Sí, creo que coincido con Carlita. En mi caso es darle una resignificación a lo que hago, ¿no? O sea, el saber que me voy a despertar todos los días, pero que mi trabajo tiene un impacto, ¿no? Que no me voy a ir a sentar a una computadora 8 horas nada más porque sí. Creo que platicamos en la mañana, desde mi punto de vista, el ser humano viene a trascender. Cada quien decide la forma en la que trasciende, ¿no? Entonces, el hecho de poder vincular lo que a mí me gusta, que es crear un impacto positivo en las personas, ¿no? Poderme ir a dormir o saber que si mañana me voy de aquí, de pronto alguien se vio beneficiado de lo que yo pude hacer, para mí es un gran significado. También he colaborado con IKEA Social Entrepreneurship en diferentes proyectos y ha cambiado mucho mi narrativa, incluso, ¿no?, sobre ciertas problemáticas, y creo que yo, que me dedico un poco más al asistencialismo de alguna forma, ¿no?, al impacto social más que al desarrollo comercial, es ver cómo desde este lado también podemos ayudar a comercial a que este impacto se crezca. Pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Todavía tenemos tiempo para preguntas y respuestas, entonces, alguien que tenga una pregunta, una duda, un comentario, una aportación, alguien que ya quiera emprender un proyecto social, alguna reflexión. Llega el micrófono en un momento. Hola, bueno, muy interesante la plática. Mi pregunta es para Valerie, más que nada. Acá estoy. ¿En qué momento ustedes supieron que ya, o cuál fue el indicador de que estaban preparadas para dar ese paso y colaborar con una empresa tan grande? Pues te diría que no había. O sea, todo ha sido, como que creo que cuando emprendes muchas veces quieres tener todo claro, las respuestas, y nos dimos cuenta cuando empezamos básicos que no las íbamos a tener. No teníamos los recursos, el tamaño. Entonces, más bien fue como que hemos ido paso a paso, ¿no? Empezamos diciendo, bueno, cuando empezamos fue, ¿cómo vamos a hacer que una maquila enorme le quiera pagar mejor a la gente por hacer 50 camisetas? No va a pasar. Bueno, encontramos un pequeño taller, ¿no? Y bueno, nuestras telas en un principio no eran las que queríamos que fueran, porque no teníamos los volúmenes, pero una vez que los alcanzamos, mejoramos. Entonces fue un tema como de ir dando pues un poco de estos pasos
con miedo pero sin miedo y arriesgarnos. Y con IKEA creo que fue un tema de darnos cuenta que ellos realmente les importaba tanto como a nosotras lograr que esto fuera exitoso. Y debo decir que trabajar con IKEA para nosotras ha sido un sueño, porque justo como decía Mirei, tienen condiciones para sus proveedores muy, muy justas ya desde un inicio. Entonces sí se generó una dinámica que nos daba mucho miedo, pero fue de tenemos que poder hacer. Y las primeras producciones fueron una pesadilla para nosotras. Pero ya hoy, 3 años después, hemos logrado crecer, producir probablemente 5 veces más de lo que empezamos produciendo hace 3 años y hemos logrado haciendo. Entonces es como, sí te digo, tener claras ciertos valores y ciertas cosas y principios y de ahí medio aventarse. Tenemos aquí adelante otra pregunta lista. Gracias. Quería saber si ustedes tienen publicado algún playbook que podamos seguir, leer para poder aplicarlo dentro de nuestras empresas, o es información como muy bien resguardada por parte de ambos, tanto básico como IKEA. Bueno, de este lado, la verdad es que hay informes sobre sostenibilidad, ¿no? Te puedes meter a la página, Informe Global IKEA, ahí vas a ver los datos y demás, pero también hay una guía, se llama, googlealo así tal cual, Guía de Diseño IKEA, Guía de Diseño Democrático, Guía de Diseño Sostenible. No recuerdo exactamente tal cual viene, y ahí específicamente dice tanto el diseño democrático, que es nuestras bases, pero también viene el diseño desde la perspectiva circular, ¿no? O sea, nosotros diseñamos bajo 7 principios de circularidad, que es diseñar para estandarizar, diseñar para adaptar, diseñar, que es como este asunto de las fundas, diseñar para que se pueda volver a armar. O sea, ahí vienen todos los principios que son las bases del diseño circular, no las inventamos nosotros, pero sí cómo lo aplicamos. Y es un PDF bastante rico, está en inglés, lo tendrás que traducir, y la verdad es que hay bastantes, de pronto, materiales. Creo que también hay otra guía, tendrás que buscarla como IKEA Design Principles, principios de diseño de IKEA, y esos son como las bases de lo que está publicado, particularmente. Sí. Y de nuestra parte no realmente, nos encantaría, pero no nos ha dado la vida aún. Tenemos una empresa hermana que se llama Fábrica Social, que ellas tienen un trabajo muy similar, pero con artesanas en distintas comunidades. Ellas sí han desarrollado un manual. Nosotras tenemos como información un poco más sobre nuestros procesos, telas y demás proyectos en nuestra página, realmente. Y desde Ethical Fashion sí contamos también por ahí por algunas guías y procesos de cómo encaminarlo y que sea justo viable, resiliente, competitivo. Entonces ahí sí también contamos en la página web o si nos contactan por correo. Igual en IKEA Social Entrepreneurship, ahí podrías ver como muy puntual los programas. Tenemos otra pregunta, entonces yo voy a pasar el micrófono. Muchas gracias. Hola, ok. Bueno, mi pregunta va dirigida un poquito para el lado de la inteligencia artificial. Pues ahorita se ha visto que es como el mejor amigo de lo que es la mejora continua, pues el mejoramiento de procesos, más por esa parte de, pues sí, que haya menos rezago en las áreas, pero pues se ha visto que tampoco, o sea, es una manera muy sustentable de llevar un área, y pues quería saber ustedes qué opinan al respecto, o sea, en cuanto a esta herramienta con, pues, absolutamente todo. Bueno, desde IKEA sí te podemos compartir que para nosotros estas herramientas son muy buenas, muy útiles y muy importantes en la operación, que no represente una persona que pierda un trabajo, ¿vale? Entonces, creo que eso es bien importante para nosotros. Si esta tecnología va a reemplazar la calidez humana, es muy probable que no la adaptemos, pero si esta tecnología, por ejemplo, puede unificar que el trabajo del equipo de mantenimiento, en vez de que vaya y recorra espacio por espacio para tomar las lecturas, que las lecturas del consumo hídrico o del consumo eléctrico,
adoptar estas plataformas sí que la vemos buena. De hecho, en ciertos espacios de IKEA Global es como se adapta, ¿no? Creo que, pues nada, creo que podría partir de ahí, porque como bien comentas, ¿no? La inteligencia artificial tiene sus particularidades, ¿no? Creo que es bien importante conocer el consumo que no ves hídrico de este asunto de la inteligencia artificial. La legislación y la regulación de la inteligencia artificial es algo que, como diría mi amiga Mir, ya nos puso las manos en la puerta. Eso debió de haber sido ayer, pero ya lo tenemos encima. Entonces, también tendrá que verse las regulaciones aplicables por país. Pero bueno, creo que nosotros partiríamos de ahí. Si suple alguna tecnología humana, preferimos más bien las tecnologías operativas. Valerie. Sí, creo que para nosotras, sí, no hemos tenido ni mucho espacio, ni tiempo, ni recursos para meternos a ese universo. Creo que en donde más podría ser es en la parte como, pues, de diseño, de modelos, de fotografías y así, pero igual nosotras todos seguimos haciéndolo, pues, con personas también, que es una parte como muy importante de todo el trabajo que hacemos. Entonces, y finalmente yo creo que hay que considerar que es una herramienta que va a estar ahí, que no se va a ir a ningún lado. Hay que utilizar todas estas herramientas tecnológicas con responsabilidad, conocer también el impacto que tienen hacia atrás y hacia adelante, el impacto social y el impacto ambiental, y poder pues elegir justo teniendo criterios de selección. Creo que si no hay otra pregunta, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hay una más. Tenemos una última. Concluiré un poco en la parte del tema y ahorita pasamos a tu pregunta, que finalmente nada está escrito sobre piedra. A veces como empresas, tanto las chiquitas que van iniciando y que tienen estas aspiraciones hacia las grandes empresas y las grandes empresas que a veces es que así se ha hecho toda la vida, nada está escrito sobre piedra. Si queremos adaptarnos a las condiciones hoy regulatorias, a las condiciones climáticas, a los retos políticos y económicos que tenemos hoy en día, la transformación y la metamorfosis, como siempre le digo, es clave. La inteligencia artificial está ahí, la regulación hoy está ahí, el tejido social tan complejo y lastimado está ahí, y tenemos que aprender un poco a convivir y tomar decisiones y criterios cada vez más inteligentes, a poner las reglas del juego, no solo adoptar las que ya estaban ahí, y también aprender a jugar con estas reglas del juego. Y creo que esto es un vivo ejemplo de que las reglas de juego se modifican, de que se puede crear con impacto social y que se puede uno adaptar desde el chiquito, el medianito, el grandecito, a poder cómo jugar cuando hay diálogo, cuando hay intención y cuando hay comprensión de justamente el escenario y la estructura en la que estamos jugando hoy en día. Y ahí entra yo creo que el tema justo de la inteligencia artificial.